Hola, bienvenidos a este octavo video del canal. En esta ocasión vamos a reforzar el tema de Break of Structure o BOS. También vamos a ver los cambios de tendencias o CDC o Change of Character, en inglés los CHOCH. Vamos a ver también los temas de los ciclos de mercado, la fase de acumulación, distribución y la fase de manipulación. Y sí, si pudieron notar, cambié de laptop porque el anterior se murió. Así que sin más que decir, comenzamos. Come on, baby. En esta ocasión vamos a retocar un poco más el tema de los Break of Structure o rompimiento de estructuras, también conocidos como BOS. Vamos a ver también cómo se pueden producir los cambios de tendencias con los mismos BOS, como de un bearish a un bullish o de un bullish a un bearish. Recordando que bearish nos referimos a una tendencia bajista, ya que bearish viene de bear, de oso, ¿ya? Y de bullish a bearish quiere decir de una tendencia alcista a bajista. Vamos también a ver el tema de cambio de tendencia, el famoso CHOCH o CDC, como lo suelen conocer también. Y también vamos a ver las fases de mercado, cómo se produce una acumulación, qué viene después de esto, qué viene a ser una especie de manipulación, etcétera. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de este video. Entonces vamos a comenzar recordando un poco más lo que es el BOS o Break of Structure. Estamos aquí en la gráfica, ¿verdad? Entonces en la gráfica vamos a retomar un ejemplo por acá arriba. Por ejemplo, ya si tenemos nuestra tendencia alcista, ¿verdad? Ya conociendo los conceptos de lo que son strong point, los puntos fuertes, los weak point, los puntos débiles, como un swing high y un swing low, ¿verdad? Entonces ya definiendo esos puntos que ya debemos conocer, y si no te invito a ver el video anterior, tenemos que estos puntos de aquí me generan los famosísimos Break of Structure o BOS, ya en inglés. Entonces estos puntos de aquí me generan los famosos BOS. Vamos a escribir BOS, ya. Entonces aquí tenemos un rompimiento de estructura. Voy a hacer el gráfico un poco más amplio para poder verlo mejor, de 4 píxeles, ya. Entonces aquí ya tenemos nuestro BOS o nuestro Break of Structure. Ahora, ¿qué define un BOS? Un BOS simplemente lo define el hecho de que haya roto un punto anterior. Eso define un BOS. Recordando también que en el video pasado vimos lo que es un falso BOS y un BOS verdadero. ¿Cómo reconocer un BOS falso? Un BOS falso, como habíamos dicho, lo reconocemos por el mero hecho de que tiene que romper. Por ejemplo, si tenemos aquí la estructura, ¿verdad? Ya, y si nos enfocamos, digamos, en este punto, ya, y le hacemos zoom, tenemos que tener en cuenta que en esta línea, esta tiene que ser roto con un cuerpo de vela. Con un cuerpo de vela. Ya, tiene que ser roto con un cuerpo de vela. No puede ser roto con una mecha, porque al tocar una mecha simplemente estamos diciendo que es una toma de liquidez. Por ejemplo, si nos vamos aquí al gráfico, estamos a un 24 horas. Ya estamos aquí 24 horas, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que este punto de aquí, que es nuestro último mínimo, ya, si lo tomamos y vamos más aquí adelante, nos enfocamos que en este punto de aquí, si ven, ya, en este punto de aquí no nos rompe a una temporalidad de un día con un cuerpo de vela, o sea, no rompe con un cuerpo. Si hubiera hecho esto el mercado, si hubiera hecho esto, hubiera sido diferente, ya, pero teniendo en cuenta que no siguió su tendencia, por ende simplemente esto no viene a ser un BOS, o sea, no lo podemos tomar como un BOS. Una, porque lo está tomando como mecha, y dos, porque no siguió la tendencia, no rompió la estructura. Entonces lo podemos tomar como una toma de liquidez, y este punto simplemente lo tomamos como un soporte, ya, como soporte. Ya vemos algo que hemos visto, los soportes y resistencias. Entonces, ¿cuándo es un BOS válido? Simplemente, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Ya, si tenemos estos mínimos aquí, un solo mínimo, vemos como el activo sigue su tendencia. Aquí hubo un pequeño retroceso en esta vela de aquí, ya, pero siguió con su tendencia y vemos que rompió con un cuerpo de vela.
rompió con un cuerpo de vela, hizo su retroceso, no volvió a tocar esta resistencia y siguió bajando. Entonces espero que así haya quedado claro el ejemplo de voz. Igual a más detalles lo doy en el video pasado. Esto simplemente es un recordatorio y una especie de refuerzo. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro cambio de tendencia. Bueno, aquí hay uno fuerte, uno claro, ¿no? Esta línea de aquí, como vemos, como el activo rompe con cuerpo de vela y sigue su tendencia, ¿verdad? Sigue aquí en su retroceso. Aquí en su retroceso quise romper, lanzó una mecha, ojo, no un cuerpo de vela. No es considerado un rompimiento de estructura válido, simplemente lo puede tomar como una toma de liquidez y siguió con su tendencia bajista. Pero más adelante podemos ver que, según su estructura, ya digamos que aquí tenemos una estructura, ya vimos como desde aquí rompe con fuerza. Miren este rompimiento hermoso, ¿no? Rompe este punto de acá e inclusive rompe los otros puntos de acá. Ya, entonces eso ya es un voz válido, incluso podemos definirlo como un cambio de carácter, que es algo que ya vamos a ver más adelante en este video. Bueno, entonces continuando con nuestro ejemplo de voz, ya vimos que es un voz válido, ya recordamos que es un voz válido, que es un voz no válido o un fake voz, que es cuando no rompe con cuerpo de vela, ya simplemente lo toma como una toma de liquidez, recordando que a temporalidades altas podemos tener rompimientos de estructuras o voz, pero si nos vamos a temporalidades más bajas también vamos a tener rompimientos de estructuras, y estos son conocidos como IVOs, que lo mencionamos en el video anterior, que son internal voz o rompimientos de estructuras. Por ejemplo, aquí a temporalidad de 1 hora podemos ver que estamos en una clara tendencia alcista, tomando por ejemplo este punto de referencia marcado aquí. ¿Ya? Si tomamos ese punto de referencia y, como había indicado, podemos cambiarlo a diagramas de una línea, que se ve incluso un poco más clara la tendencia, pero nos basamos también en las gráficos de velas para ver el comportamiento de las velas al final de la tendencia y poder deducir si es un voz válido o simplemente una toma de liquidez. Entonces, tomando esta referencia, vemos como el mercado ya va haciendo rompimientos de estructuras a la alza, ya, y estamos en una clara tendencia alcista, pero aquí, a pesar de que rompió este punto de acá, no ha roto el punto de abajo y estamos en una zona de acumulación, que son fases del mercado que lo vamos a ver al finalizar este video. Pero oh sorpresa, ¿qué vemos aquí? Claros ejemplos de voz. Por ejemplo, si eliminamos nuestra gráfica que dibujamos, ya, y tomamos en cuenta este punto de aquí, ya, tomamos este punto de aquí, que es donde termina el cuerpo de la vela, ¿qué vemos? Que aquí, a pesar de que esté en una tendencia alcista, hace su ligero retroceso, ya, y sube, no rompe esta zona. Vemos, si hacemos un poco de zoom, estamos a 1 hora, ya, vemos que rompe con cuerpo de vela, sí, ya, pero más adelante hace un ligero retroceso, ya, ¿como para qué? Por ejemplo, si tú ya ves que el mercado en este punto rompe con cuerpo de vela, tú nos vas a decir, ah, mira, ya rompió con cuerpo de vela, metamos la casa y entremos en compra, porque ya el cuerpo de vela, que es un rompimiento de estructura, me indica que va a subir. Sí, obvio que va a subir, pero ¿qué pasa si tú entras en ese punto en compras? Ya, tú entras en ese punto de compras y pones un SL estructural o un SL un poquito más abajo de este punto. ¿Qué pasa? Mira, más adelante el mercado te juega, ya, hace aquí una vela, de esas velas ya vamos a hablar más adelante, no le voy a dar nombre ahorita, ya, y regresa, te sacan SL y luego sube. Son ligeros retrocesos que son necesarios en este mercado, pero tenemos que tomar en cuenta en las temporalidades altas, que es donde nos vamos a basar en nuestro movimiento a largo plazo. Por ejemplo, a un día vimos o vemos que en los días anteriores ha estado en una tendencia alcista, pero obvio que a temporalidades bajas vamos a tener sus retrocesos, sus respectivos retrocesos. Entonces es importante ser paciente, porque si escribimos un posible rompimiento de estructura porque rompió con cuerpo de vela, obvio es válido, pero sin embargo eso no me va a decir a mí que eso se va de largo. ¿Por qué? Porque como vimos en fractales, ¿verdad? En los casos ideales, ¿qué vimos aquí en el fractal? O sea, por mera lógica vemos que el mercado rompe puntos fuertes.
rompe, ya rompe, ¿y qué hace? Genera su retroceso. Entonces, por el mero hecho de que aquí me haga un boss, ya, no siempre va a decir que me rompe el boss y se va de largo y luego me retrocede. No, puede romper el boss y darme mi retroceso y luego seguir subiendo. Simplemente ahí es donde entra la famosa manipulación, que es otra de las fases del mercado que vamos a ver al finalizar este video. Entonces, vemos aquí que es un boss. Sí, es verdad, es un boss válido, tiene cuerpo de vela, pero ¿qué pasa? Me genera acá una vela, ya, y luego comienza su retroceso y vuelve a subir. Ya, ¿qué pasa acá? En este puntito de aquí, ya si lo tomamos como fractal, también nos rompe y nos genera un movimiento largo hacia el alza. Pero ¿qué pasa si entrábamos en este punto? Digamos que entrábamos justo en este retroceso de aquí, en este de aquí, no sé si logran verlo, ya, si entramos ahí. ¿Qué pasa si entramos en este punto de aquí? Obvio, vamos a tener nuestro profit, ¿verdad? Subiendo, subiendo, subiendo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? No sabemos. Aquí es donde entra la gestión. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ay, sí, vamos profit, dejamos correr toda la noche, etcétera. Pero ¿qué vemos aquí al lado? Vemos que esta vela de aquí me genera una gran mecha, incluso llegando a mi punto de entrada, y posiblemente si lo tenemos en break even nos puede sacar simplemente en stop loss. Ya nos sacan stop loss, tijeras de mercado, sigue subiendo simplemente. Ya, pero ¿hasta dónde va a subir? Es algo que no sabemos. Pero miren lo hermoso que genera esta estructura. Esta estructura me genera una subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso y sigue subiendo. Ya, pero ¿qué vemos acá? Ya se forman los famosos soportes de resistencia, que es algo súper básico que hemos visto, pero no siempre se va a dar como en el caso ideal de los ejemplos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bacán, aquí tenemos un gran, aquí ya, digamos que tenemos, ya para este fractal de aquí viene a ser nuestra resistencia, pero cuando es rota automáticamente se convierte en soporte. Ya, entonces, como es rota esta resistencia, automáticamente se convierte en soporte. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos en el caso ideal que toque ese soporte, rompe la resistencia y siga su estructura alcista. Ya, en el caso ideal suele ser así. Pero ¿qué pasa? Rompe este soporte, ya, pero miren lo que pasa, se da un poquito más abajo. Entonces tenemos que tener en claro que si estamos en una temporalidad ya de un día que va alcista y nos bajamos a una temporalidad de una hora, ya que ya podemos ver de mejor manera la estructura, tenemos que saber un buen punto de entrada, un trading rate, que es algo que vamos a ver más adelante, pero se los puedo adelantar en este punto. ¿Cómo podemos considerar un trading rate? Por ejemplo, aquí en las herramientas yo les había indicado que tenemos el famosísimo Gunbox, ya, o la caja de Gun, que ya la tenemos aquí agregada. Entonces el Gunbox originalmente viene con un poco de colores, un poco de números, que si nos vamos a ajustes son estos que están habilitados, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo configuro a mi nivel personal, lo configuro así. Ya solo tengo habilitados estos puntos, el 0 como mi inicio, el 1 como el final y el 0.5 como la mitad y un color verde. El resto ya queda a su gusto, ¿verdad? Mucha gente también trabaja con Fibonacci. Después vamos a hacer un video neto de Fibonacci. Pero ¿qué nos hace este diagrama de Bank? Nos muestra el inicio, el fin y un 50%. Entonces, para ir jugando ya con un poco de los trading rates, podemos ahí trazar, por ejemplo, desde mi inicio del movimiento hasta el final, ya, y vemos un posible 50%. Ya, entonces tenemos esos puntos donde sabemos que las zonas de arriba, o sea, el 50% para arriba son zonas específicamente de ventas y las zonas del 50% para abajo son zonas específicamente para compra. Pero ¿dónde entrar? Eso ya lo vamos a ver más adelante, ya. Entonces no me quiero saltar esos temas todavía, porque vamos a seguir viendo el tema de estructuras de mercado. Entonces ya vimos lo que es un BOS, un IBOS, ya estamos viendo, recordando también lo que son soportes y resistencias. Entonces nos vamos simplemente a los cambios de tendencia con los mismos BOS, tomando en cuenta los cambios de un bullish a bearish y de un bearish a un bullish. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en un cambio de tendencia de un bearish a un bullish? Tomando en cuenta que de un bearish ya es de un cambio de tendencia bajista a uno alcista. Ya estamos aquí en una temporalidad de una hora. Entonces, si nos vamos al caso ideal,
Ya vemos como si tenemos una tendencia bajista, ya me voy a detener en este punto. Entonces aquí tenemos una clara tendencia bajista, ¿verdad? Clara porque me va rompiendo mínimos anteriores, ¿ya? Y me va haciendo altos más bajos. Este es un alto, este es otro alto que es incluso más bajo que el anterior y me va rompiendo otros mínimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pequeña fracción de lo que es una tendencia bajista. Entonces podemos decir que estamos en una tendencia bearish. ¿Y cómo sabemos con los BOS cuando vamos a cambiar a una tendencia bullish o una tendencia alcista? Simplemente vamos a ver qué hace más allá el gráfico. Por ejemplo, si nos quedamos en este punto, ¿ya? Y sigue el movimiento, digamos que sigue el movimiento, no me rompe este mínimo y se genera este pico. Ya, entonces le voy a cambiar de color para hacer el futuro movimiento que esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que simplemente este punto de aquí no me rompe este punto de acá. Entonces, no me genera un bajo más bajo que el anterior, ¿verdad? Y para este punto no me está generando un alto más alto que el anterior. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que de este punto fuerte de aquí, que es un strong point, porque me rompió este weak point de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué se espera? Para que se me confirme el cambio de tendencia. Ya, para que se me confirme el cambio de tendencia. Ya, en este caso tenemos aquí una tendencia bajista, ¿no? La tendencia bearish. Y llegando a este punto no me da claridad y puede que siga rebotando en ese punto, ¿no? Puede que siga rebotando. Entonces, ¿cuándo consideramos que sigue la tendencia? Sigue la tendencia cuando rompa este punto, ¿ya? Entonces podemos decir que sigue en una tendencia bearish, o sea, sigue una tendencia bajista, ¿verdad? Sigue una tendencia bajista porque ya me rompió este punto de aquí. Ya lo rompió, sigue su tendencia bajista, sigue en su tendencia bearish. Pero ¿cuándo considerar que ya va a entrar en un cambio de tendencia bullish? Ya cuando este precio, si no me rompe ese mínimo acá, va a buscar romperme este punto de acá. ¿Ya? Entonces, cuando ya me rompa este punto de acá, ya vamos a considerar un posible cambio de tendencia. Porque me está rompiendo este punto fuerte. Ya este se convierte en un BOS y automáticamente podemos decir que estamos en un cambio de tendencia de bearish a bullish. Estamos cambiando una tendencia bajista a una tendencia bajista. ¿Qué pasa cuando ya me rompe este punto? Simplemente esperamos un ligero retroceso, buscamos por ahí un soporte, una resistencia y esperamos confirmación. Estos son las famosas rupturas, ya las famosas rupturas. Entonces aquí hay que tomar en cuenta todos los conceptos que hemos visto. Cuando es un BOS válido, cuando rompe una resistencia, la tendencia esta del cambio de tendencia, ya la estructura del precio, cómo va. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo claro de lo que es un cambio de tendencia de bearish a bullish. Entonces, si nos vamos con el ejemplo, ya aquí mismo en este pedacito tenemos un hermoso ejemplo. Vemos cómo los fractales, ¿verdad? En todos estos puntos ya nos van generando un bajo más bajo que el anterior. Miren, ¿ves? Bajo más bajo, bajo más bajo. Déjenme eliminar este punto. Ya, aquí tenemos un bajo, acá tenemos otro bajo más bajo, acá este no rompió en su totalidad un polvo de mecha, pero tenemos acá este bajo más bajo y así sucesivamente. ¿Qué también vemos? Vemos que tenemos altos más bajos. Aquí tenemos un alto, acá tenemos otro alto más bajo, otro alto más bajo y entramos en algo que ya vimos, que conocemos como un canal tendencial, que también podemos tomarlos como soportes y resistencias laterales. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un canal tendencial claro. Ya, lo tenemos así de esta manera, o incluso lo podemos trazar con estas líneas aquí, ¿no? Para verlo de mejor manera. Vean eso, un canal tendencial. Ya, entonces, recordando que el punto de arriba lo podemos tomar como una resistencia y el punto de abajo como soporte, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Tenemos una clara tendencia bajista rompiendo puntos fuertes anteriores. Entonces estamos en una tendencia bearish. Pero más adelante, ¿qué vemos? Si seguimos esta tendencia, ¿verdad? A pesar de que aquí nos siguió bajando, aquí ¿qué vemos? Miren esto hermoso. Aquí ¿qué vemos? Ya vemos un rompimiento de estructura
en este punto, ya, este punto si lo tomamos como el soporte, y también está rompiendo el canal. Está rompiendo el canal. ¿Ven cómo rompe el canal? Rompe el canal y entonces ya podemos decir que estamos en un cambio de tendencia de bearish a bullish, o sea, una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y es lo que le decía, miren, me rompe la tendencia, ya aquí tenemos una señal de rompimiento porque ya me rompió el canal, ya me rompió el canal y también me está rompiendo esta zona de aquí que lo podemos tomar como una resistencia. Entonces me rompe la resistencia, pero como todo es un caso super ideal que se va a ir al cielo, va a tener su respectivo retroceso, tiene su respectivo retroceso, ya, y de ahí continúa subiendo. Nos podemos apoyar así a nivel básico con el diagrama de Gann, con la caja de Gann, ¿verdad? Lo podemos tomar desde el punto mínimo al punto máximo y vemos que ya después de este 50% automáticamente podemos entrar en compras. Ya el SL ya va a depender de su gestión de riesgo, igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya, y vemos cómo cambia su tendencia porque ya comienza a hacer fractales alcistas. Ya, este es un hermoso ejemplo, de lo que acabamos de mencionar, de lo que es el cambio de tendencia bearish a bullish. Tendrán en cuenta los bajos más bajos, altos más bajos, los canales tendenciales y los rompimientos de estructuras válidos. Ya, entonces ahora nos vamos con el cambio de tendencia de bullish a bearish. Ya, aquí en los cambios de tendencia de bullish a bearish nos referimos a un cambio de tendencia alcista, nos vamos a un cambio de tendencia bajista. Por ejemplo, en el caso ideal, ¿verdad? Si estamos en una tendencia alcista, ¿qué necesitamos para que este ya cambie? O sea, ¿cómo vamos a saber qué nos indica, etcétera? Entonces, en el caso ideal, digamos que aquí estamos en una tendencia alcista, ya estamos en una tendencia alcista, ya vemos rompimientos de estructuras de puntos ya específicos, puntos débiles, ya teniendo en cuenta que estos ya son nuestros strong point, ¿no? Estos son nuestros strong point. Entonces, si marcamos esto como nuestros strong point, es similar a lo que vimos el cambio de tendencia del bearish a bullish, en este caso al revés, del bullish a bearish. Entonces, ¿qué esperamos aquí? Esperamos confirmación para que siga su tendencia, o sea, esperamos un retroceso y que siga subiendo este tendencia. Pero ¿qué pasa si este punto baja, ya, sube, baja, sube, baja y ahí se queda, por ejemplo? Ahí estamos ahí actualmente, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Entonces vemos que no me está generando altos más altos que el anterior, me está generando altos más bajos y también que estos puntos de aquí, estos bajos, no me están rompiendo este strong de acá. Entonces estamos en una ligera incertidumbre o podemos decir en una fase de acumulación. ¿Qué esperamos aquí? Esperamos al igual que en el caso anterior. Si nos rompe este punto o simplemente el punto de acá, podemos decir que hay un cambio de tendencia porque me está rompiendo un strong point, un punto fuerte anterior, me está rompiendo la estructura. Automáticamente esto se convierte en un boss, ya se convierte en un boss, un break of structure, ya, y vemos como hay un claro cambio de tendencia. De lo que iba de bullish me hace una especie de acumulación, me rompe un punto fuerte anterior, puntos fuertes anteriores, y ya entramos en una tendencia bajista, ¿no? Entonces aquí ¿qué esperamos? Esperamos un ligero retroceso y que continúe su bajada. Ya, pero ¿qué pasa si el mercado no va, o sea, puede que tope este punto, no lo rompe, puede hacer un falso boss, ya, y continúa fractales, ya rompiendo puntos fuertes a la alza, ya, y me genera nuevos boss a la alza y que podemos continuar con la tendencia. Entonces hay que estar pilas con eso, porque así podemos definir, o sea, cuando ya vemos que hay rompimientos de puntos fuertes, ya podemos estar frente a cambios de tendencias, ya. Pero todo esto con los break of structure o rompimientos de estructura. Por ejemplo, continuando con el ejemplo que vimos, que es el ejemplo anterior de bearish a bullish, si vamos un poquito más atrás, vemos otro ejemplo, ¿no? Cómo el mercado ha ido haciendo fractales alcistas, ya llega un punto en la que ya comienza su tendencia bajista. Entonces, como ya comienza su tendencia bajista, aquí en este punto, por ejemplo, tomando este de referencia, aquí tomando esta referencia, ya, bueno, vamos así, punto, 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 ya, vamos a verlo de mejor manera, ¿no?
ahí, hasta aquí, porque acá ya comienza la tendencia bajista. Nos ponemos de color negro, ya, y ¿qué vemos? A breves rasgos, vemos que no me está rompiendo mínimos anteriores, no me rompe mínimos anteriores, pero ligeramente me está rompiendo altos anteriores. Ya veamos que no son rompimientos tan alejados de los anteriores. O sea, podemos entrar en conclusión de que el mercado aquí en este punto, a pesar de que está en fractales alcistas, está perdiendo fuerza. Ese es un gran indicador, ¿no? Entonces, aquí tenemos una clara tendencia alcista porque ya no está rompiendo estructuras a la alza, hace su ligero retroceso, sigue siendo estructuras a la alza, ¿no? Ya, aquí no tenemos un canal tendencial tan definido como en el caso anterior. Ya, digamos que vamos a tratar de encontrarlo, por ejemplo aquí. Ya, aquí tenemos este punto y acá, más o menos, porque acá ya me está rompiendo este soporte de acá, ¿no? Entonces, tenemos una clara tendencia alcista, pero ¿qué vemos? En este punto de aquí, ¿verdad? Que sube, baja todo esto, sube, retrocede, sube y ya comienza aquí su fase bajista. Pero bueno, si nos enfocamos en este punto, ¿qué vemos? Vemos aquí que este punto de acá, que es un strong low, ¿verdad? Es un strong low, ya un soporte ya fuerte, porque vemos como el precio aquí reacciona algunas veces. Vemos cómo este lo rompe y con cuerpo de vela, entonces automáticamente se convierte en un BOS válido y lo vamos a etiquetar como BOS. Lo etiquetamos como BOS porque me ha roto con cuerpo de vela. ¿Qué pasa? El mercado regresa y me hace algo que ya vimos, que es un pullback, ¿no? Lo que ya mencionamos. Nos podemos apoyar también con la caja de Gantt y vemos cómo este reacciona un poco más arriba del 50%. Ya habíamos mencionado que eso es zonas de ventas, ¿no? Estamos en zonas de ventas, entramos en zona de venta, vemos cómo baja y luego sube nuevamente. Entonces aquí podemos ver una ligera manipulación, ya porque sube, saca stop loss y vuelve a bajar. Entonces aquí comienza su tendencia bajista, porque ya vimos que aparte de este punto de aquí me genera un nuevo punto de acá, un nuevo strong low, un nuevo punto fuerte, y acá tenemos nuestro alto más alto, donde está acá, que no ha sido roto. Entonces este strong point de aquí es un strong point porque rompe el bajo anterior, ya, y este aquí se convierte en un weak low porque no rompe el máximo anterior. Entonces, que ya hemos visto, ya, y que vemos ese punto de aquí sigue válido. Si se dan cuenta, ese punto aquí a lo largo de la gráfica sigue válido y hasta ahora solo vino, vean cómo manipuló, o sea, sí rompió en cuerpo de vela, pero no siguió su tendencia y actualmente está aquí acumulando. Entonces este punto aquí sigue válido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el mercado coge y rompe ese punto? Esperamos un ligero retroceso y nos vamos de largo para la alza, porque acá hay más puntos y hay mucha liquidez de este lado. Tiene mucho que subir, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de bullish a bearish, que es similar al que vimos acá, pero de forma inversa. Entonces, este punto de aquí, ¿verdad? Que es un weak point porque no ha roto el máximo anterior. Vemos como a lo largo de estas tendencias ha sido roto, ya, y vemos como este strong point de acá ha sido tocado, pero aún no ha sido roto en su totalidad. Entonces, aquí tenemos dos opciones, como todo el mundo, decir que puede subir o puede bajar, porque el mercado está en fase de acumulación, en una zona indecisa, y va a depender de lo que haga su estructura, porque si nos damos cuenta y analizando un poco más este gráfico, si tenemos aquí este soporte, ya, y tenemos acá esta resistencia, porque vemos que el mercado ha reaccionado muchas veces aquí la rompió, se topó con este strong point aquí que no pudo del todo romperlo y volvió a bajar, estrellándose nuevamente con este soporte. Entonces, ¿qué esperamos en este punto? Simplemente no operamos, vamos a esperar que el mercado o rompa este punto o rompa este punto de acá. Si rompe este punto aquí, esperamos un hermoso pullback y nos fuimos de largo, ¿ya? Y si rompe este punto de acá, esperamos un throwback y nos vamos de largo. Simplemente eso. Bueno, eso en cuanto a lo que son
los BOS, los cambios de tendencia con los BOS, de bearish a bullish, de bajista a alcista, y de bullish a bearish, de alcista a bajista. Espero que haya quedado claro este punto, porque es meramente lógico basándonos en el gráfico de un día. Si vemos una tendencia alcista, encontrar el punto ideal; si vemos una tendencia bajista, encontrar también el punto ideal para poder entrar, siempre y cuando apoyándonos en las temporalidades bajas. Entonces, a continuación nos vamos con los CDC o los CHOCH o los cambios de tendencia. Antes de continuar con los cambios de caracteres, CDC o CHOCH, como gusten llamarlos, tener en cuenta que el análisis por estructura de mercado, que es lo que estamos viendo en esta serie de videos, hay que tener en cuenta lo siguiente. En estructura de mercado simplemente hay que basarnos en la lógica. Si vemos que el mercado está en una tendencia alcista a temporalidades altas, ya sea de un día, de una semana, hasta un mes, podemos decirlo, no hay por qué llevar a la contraria. O sea, por qué meternos en ventas cuando estamos en una clara tendencia alcista. Simplemente hay que analizar un punto óptimo de entrada a temporalidades bajas, como lo hemos venido desarrollando en esta serie de videos. Nos vamos a 1 hora, a 15 minutos, y si queremos ser más precisos podemos entrar a 1 minuto. Entonces, no llevarle la contraria al mercado, simplemente ver lo que está haciendo el precio en ese momento. Ya, entonces podemos anticipar un cambio de tendencia, sí, que es con lo que estamos haciendo, ya sean los rompimientos de estructura o lo que vamos a ver ahorita, que es el cambio de carácter, porque el mercado puede crear nuevos high, nuevos low. Entonces, como punto adicional, hay que tener en cuenta que el mercado, si no rompe un low, es muy probable que rompa un high, y así de viceversa. Si no rompe un high, es muy probable que rompa un low. Entonces, por eso estamos aprendiendo a analizar los diferentes puntos fuertes, débiles, soportes, resistencias, canales tendenciales, break of structure, y ahorita vamos a entrar con los change of character o cambios de carácter. Entonces, sin más que decir, ¿qué es un cambio de carácter? Un cambio de carácter simplemente es un patrón que nos va a indicar cuando el mercado ya va a cambiar su tendencia. ¿Cómo identificamos este patrón? Entonces, si nos vamos al caso ideal, acá arriba vamos a hacer dibujitos, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificamos un cambio de carácter? Nos vamos, por ejemplo, si estamos en una tendencia bajista, clara tendencia bajista, ¿verdad? Vamos a llegar hasta ese punto. Ya, entonces, recordemos lo siguiente. Un CDC o un cambio de carácter, o CHOCH, lo quieren llamar así, no es más que la toma de liquidez más el rompimiento de un strong point o de un punto fuerte. Son temas que ya hemos visto. Entonces, esto es simplemente el cambio de carácter o el CHOCH. Ya es la toma de liquidez más un rompimiento de un strong point. ¿Cómo lo identificamos? Por ejemplo, en esta estructura bajista, por última vez lo voy a repetir porque es bajista, porque me genera altos más bajos y bajos más bajos. Simplemente eso, tenemos esa estructura bajista donde me está rompiendo estos soportes, y eso automáticamente se convierte en BOS válidos. Ya, entonces aquí estamos aplicando ya esos conceptos que hemos visto. ¿Qué vemos también? Que aquí tenemos un strong point. ¿Por qué es un strong point? Porque este strong point me está rompiendo esta estructura de acá. Ya, me rompe esta estructura de acá, entonces ahí estamos frente a un strong point. Entonces, en este gráfico ideal, ¿qué nos muestra? Nos muestra que a pesar de que me rompe esta parte de aquí, ya, me rompe esta parte de aquí, vemos cómo no se va del todo, no se va del todo, ya. Entonces aquí está frente a una toma de liquidez, porque ¿qué dicen los traders retails o los novatos, los que recién empiezan? A decir, mira, ven, ya está, me rompió esto, va a subir y luego va a seguir bajando, o sea, va a seguir con su tendencia, ¿no? Ya.
pero no es así. Simplemente la gente coge, pone su punto de entrada y pone un stop loss aproximado de acá, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, estamos viendo en el gráfico de líneas, en el gráfico de velas se puede ver mejor, pero no tenemos en este caso ideal. Entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado barre con esos stop loss, toma esa liquidez, toma todo ese dinero de esa gente que dejó ahí sus stop loss y luego sube. Entonces, a esa toma de stop loss la denominamos toma de liquidez. Liquidez la vamos a denominar con signo de dólar, porque la liquidez es la gasolina que hace que mueva el mercado. Entonces va, toma el dinerito del mercado, saca stop loss, ¿ya? ¿Y qué pasa? Se me reversa y me rompe este punto de acá. Ya, entonces me está rompiendo un punto fuerte. ¿Y qué hemos dicho que es la toma de liquidez más el rompimiento de un punto fuerte? Un claro CDC, un claro chocho. Ya. Y básicamente, ¿qué es un cambio de carácter? A más de esta combinación de parámetros que hemos dicho. Un CDC es un patrón, ya es un patrón que me indica un cambio de tendencia. Como ya vimos anteriormente en este mismo video, cómo se genera cambio de tendencia de bullish a bearish, de bearish a bullish, a punta de rompimiento de estructuras, a punta de voz. Entonces, si vemos este patrón de aquí, ya donde me toma la liquidez y me rompe un punto fuerte, estamos frente a un cambio, posible cambio de tendencia. ¿Qué esperar aquí? ¿Qué esperar? Esperamos un punto óptimo de entrada. ¿Por qué? Porque como vino de bajada y tenemos un short, ¿qué puede pasar? El mercado puede hacer su respectivo retroceso, puede hacer un alto que no puede ser un alto más alto que el anterior. Podemos ver que baja, vuelve a tomar un poco de liquidez y se va. En el caso ideal, ojo. Pero es lo que me hace el efecto del cambio de carácter, el de tomar la liquidez y romper un punto fuerte anterior, me indica un posible cambio de tendencia, que si vemos en el caso ideal cómo se desarrolla, vemos cómo no rompe este mínimo anterior, pero sí me rompe el máximo anterior y continúa su tendencia alcista. Entonces aquí tenemos un CDC, este es un CDC de bearish a bullish, ya como lo vimos con los BOS. Y de manera similar podemos detectarlos al momento que hacemos un ejemplo de alcista a bajista. Ya, entonces tenemos esta tendencia alcista, ¿verdad? Y vemos cómo aquí puede romper. Entonces aquí nos podemos quedar, que no se guardó. Ya, ahí tenemos una clara tendencia alcista. Ya, ahí. Que no continúa. Bueno, ya, quedémonos ahí con la clara estructura alcista, ¿no? Porque alcista rompe máximos anteriores y genera bajos más altos. Simplemente por eso. Entonces, ¿cómo sabemos que es un CDC? Para decir que es un CDC, simplemente esto tiene que bajar ya y continuar su tendencia. Ya, ¿por qué decimos que es un CDC? Ya, ¿por qué decimos que es un CDC? Porque aquí en este punto, en este punto de aquí, está tomando la liquidez. Quizás me exagero un poco con el gráfico, pero está tomando la liquidez y vemos como este punto de aquí, podemos considerarlo como un strong point porque me rompe este punto de acá. Volvemos a los conceptos. ¿Qué es un CDC? Es la toma de liquidez, y es el rompimiento de un punto fuerte. Entonces ahí está nuestro CDC. Toma de liquidez, rompimiento de punto fuerte. Ya, entonces que a medida que se desarrolla el mercado vemos que hay altos más bajos, bajos más bajos y ya tenemos el cambio de tendencia de bullish a bearish. Ya, como digo, esto es mucho mejor cuando lo practicamos en la gráfica. Ya lo vamos a dar ahí. Ya, ahí.
bullish a bearish. Entonces, cuando tengamos esa combinación de toma de liquidez y rompimiento de un punto fuerte, automáticamente estamos frente a un cambio de carácter, siempre y cuando apoyándonos con los rompimientos de estructuras, los BOS válidos, en el cual se rompa con cuerpo de vela. Ya, eso en cuanto a CS. Ahora, si nos vamos a un ejemplo, aquí por ejemplo, ya esta parte que ya lo habíamos analizado con los BOS, y teníamos un canal tendencial, vimos cómo internamente se rompía este punto, genera fractales alcistas, ya tenemos un cambio de tendencia de bearish a bullish, con los BOS. Ya, entonces, basándonos en esa misma premisa, aplicando ya lo que es el CS. ¿Qué habíamos dicho del CS? Que es un patrón que nos indica un posible cambio de tendencia. Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? Claros fractales alcistas, bajos más bajos, altos más altos. Ya, eso ya lo vimos, ya lo explicamos. Pero ¿qué vemos en este punto? Miren esto hermoso de aquí, esto es hermoso. Aquí podemos considerar este punto de aquí como un soporte. Y esto como resistencia, ¿no? Pero ¿qué más vemos? Vemos que tenemos un punto aquí, que si aplicamos lo que es el swing high y el swing low, ya, si es el swing high y el swing low, en estas tres velas este es el punto más fuerte. Ya, swing high, swing low, que es algo que ya vimos. Entonces, ¿qué vemos? Que este punto de aquí, en este swing high, vemos cómo rompe este punto de aquí y rompe este punto de acá. Entonces, aquí tenemos un BOS válido, un IBOS, ya viéndolo de 24 horas a 1 hora, pero aquí tenemos un BOS. Entonces, ¿qué vemos? Vemos cómo este movimiento, ¿verdad? Desde este punto baja, rompe este BOS de aquí, este internal BOS, un IBOS, que está dentro de este fractal. Ya, voy a poner aquí IBOS para que igual no se confundan. Ya, un IBOS. Ya, rompe eso. Llega a este swing high, a este punto de aquí, pero vemos como a pesar de que es roto con cuerpo de vela, no continúa su tendencia. No hace como que esperamos un pullback, pagan, rompe y se va de largo y así me confirma la tendencia. Entonces no lo hace, simplemente va, digamos que alguien puso su entrada en este punto y estructuralmente lo puso un poquito más abajo de ese punto. Pero ¿qué pasa? Lo saca en ese, toma ese dinero, toma esa liquidez. Entonces, como toma esa liquidez, liquidez, así represento yo la liquidez. Toma esa liquidez por todos esos stop loss que ha tomado, ya, y vemos como toma esa liquidez, esa gasolina, y sube, comienza a subir. Entonces ahí cuando está la frustración, no, yo sabía que iba a subir, pero me sacó en cel, el mercado está en contra mío, él sabe lo que hace, etc. Pero no es así, el mercado no va a hacer lo que tú quieras, el mercado va a hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Fin. Entonces, toma esa liquidez, sube y vemos que rompe este punto fuerte, ya sea de esta resistencia o directamente de este swing high de acá. Rompe ese punto fuerte y automáticamente eso se me convierte en un CDC, un chocho, un cambio de carácter, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Un movimiento bajista en el cual toma la liquidez y rompe un punto fuerte. Entonces, tenemos un CDC de bearish a bullish. Entonces, ¿qué pasa? Rompe ese punto fuerte, me hace ligero retroceso y genera fractales alcistas, que se llama alejándolo con los BOS. Ya vemos cómo ya me va generando rompimientos al alza, altos más altos, bajos más altos, y así un claro ejemplo de tendencia alcista. Ya, pero ¿qué habíamos dicho previamente? Que el CDC, el Change of Character, el cambio de carácter, es el primer patrón que vemos antes de un cambio de tendencia. Ojo, esto no siempre va a pasar, no siempre va a ocurrir, pero es un claro indicador que podemos ver. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar de mejor manera? Ya, entonces aquí es un lindo ejemplo, que aplicando todo lo que hemos visto, swing high, swing low, strong points, los BOS, los cambios de carácter, etcétera, soporte, resistencia. Entonces, aquí es un claro ejemplo de todo lo que hemos visto.
Entonces, ¿cómo lo identificamos de mejor manera? O sea, ¿cómo vemos cuando ya va a haber unos cambios de tendencia grandes? O sea, cuando el mercado, digamos que viene una tendencia bajista, ya vemos que no me rompe nada y va a quedar aquí, que va a quedar ahí. Entonces, ¿qué esperamos? Simplemente somos pacientes y esperamos confirmaciones. Esperamos rompimientos, esperamos fractales, esperamos un pullback, un throwback, etc. Entonces, esos patrones o esas fases del mercado, ya vamos a entrar en la última parte del video, que son fases del mercado, después de haber visto voz de los cambios de tendencia, de bearish a bullish, de bullish a bearish, ya después de haber visto voz de los cambios de caracteres o CDCs, vamos a entrar en las fases del mercado. Para esto voy a eliminar estos puntos de aquí, porque tengo que borrarlo hasta arriba también. Bueno, hasta que vuelva a escribir eso, vamos a entrar en la fase de mercado. Entonces, el mercado se puede mover en diferentes fases. Por lo general, el mercado, como ya vimos, tiene tendencia alcista, bajista y tendencia lateral o acumulación. Entonces, el mercado puede quedarse ahí. ¿Ya? Esto tiene un nombre. ¿Qué más puede hacer el mercado? El mercado puede hacer esto. Ya, así. Entonces se puede ver raro, pero esto tiene un nombre. Esto ya se conoce como las fases del mercado, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y de qué hablan esas fases? Entonces, las fases son las siguientes. Ahora sí, como última parte del video, para tomar agüita. Como última parte del video tenemos las fases del mercado. Como habíamos graficado, ya tenemos este tipo de gráficas. Ahora, ¿qué quiere decir esta gráfica? La fase del mercado o ciclo del mercado nos quiere decir que el mercado se mueve de tres formas. Ya, aparte de lo que hemos visto de la estructura de sus tendencias, ya tenemos que existe una acumulación. Vamos a hacer acumulación. Ya, son ciclos del mercado o fases del mercado. Acumulación. Ya tenemos acá una manipulación. Tenemos una distribución. Una distribución y así se repite el ciclo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estas fases del mercado? Cuando existe manipulación, que es algo que muy a menudo vamos a ver. Entonces, ¿cuándo existe acumulación? Cuando básicamente no hay una tendencia clara, no hay una tendencia alcista, no hay una tendencia bajista, y es básicamente una pelea entre compradores y vendedores. Entonces, el mercado aquí está en una indecisión. Entonces va a haber mucha gente que quiera comprar, mucha gente que quiera vender y el precio se va a mantener enrangado en ese punto. Entonces tenemos la fase de acumulación. ¿Qué es la fase de manipulación? La fase de manipulación básicamente se refiere al periodo en el que el precio de un activo se intenta manipular, por decirlo así. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Es algo redundante, pero es algo que lo hacen mucho las instituciones financieras para sacar en stop loss a los compradores o vendedores y así definir un movimiento brusco en el mercado. Por ejemplo, digamos que en esta parte de aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí, mucha gente que entró a la compra, por ejemplo, digamos que aquí en este punto, mucha gente entró a la compra y puso sus stop loss aquí, ya porque sabía que está enrangado. Como está enrangado, decía, mira, está subiendo y bajando, voy a entrar aquí. Entonces, como pone sus stop loss aquí, ya existe una manipulación de parte del mercado, el cual va a hacer que el precio tienda a la baja, como vemos aquí, que tienda a la baja, ya poner ahí, ya que tienda a la baja y saque mucha gente en stop loss y al final la gente se resigna, ya no, eso se va a la baja, eso se va a la baja, entremos en ventas. Ya, entonces esa es la manipulación, ya, porque el mercado tiende a la baja cuando estaba en acumulación. Entonces es, entras en compra, vamos. El mercado detecta cuando hay mucha liquidez, cuando hay mucho stop loss en ese punto, ya.
Existe algo que se llama la high frequency ya en el tema de criptomonedas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí no hacemos trading con cripto, sino con índices sintéticos. Entonces va a sacar mucha gente, entonces ahí es cuando existe la manipulación. Existe la manipulación, ¿ya? Y en este punto donde existe la manipulación, mucha gente va a decir, ah, mira, se va a la baja porque rompió esta estructura. Entonces entremos en ventas, la gente alocada va a querer entrar en ventas. ¿Ya? Y como existe manipulación, ¿qué vemos? Vemos como el precio comienza a subir, saca mucha gente en stop loss y comienza su etapa alcista. Ahí es cuando comienza su distribución. ¿Qué pasa? La gente cuando entró en este punto en compra fue expulsado por el mercado por sus stop loss, y la gente que entró aquí en venta fue expulsado en el mercado por su stop loss. Pero ¿qué pasa con los dichosos que tomaron la entrada en el punto más bajo para poder comprar? Entonces, ¿qué pasa? Ellos pusieron un stop loss, ya digamos que no operan con stop loss, ya, y pusieron un target hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos entraron en este punto justo en la manipulación y ven cómo su entrada va profit. Entonces ellos, a medida que ya van viendo que van en ganancia, van a ir retirando, van a ir vendiendo, ¿verdad? Entonces ya tienen su ganancia, bacán, un 5-1, un 10-1. Ya, entonces a medida que comenzó el ciclo alcista, ¿verdad? Porque mucha gente compradora entró, venció a los vendedores, mucha gente compradora entró, ellos van a ir vendiendo de a poco sus ganancias, van a ir tomando Tega Profit, ¿ya? Entonces va a existir un debilitamiento, el precio se va a debilitar, ya se va a debilitar, y va a generar nuevamente una fase de acumulación. Otra vez una fase de acumulación. ¿Ya por qué? Porque la gente que compró en este punto va a comenzar a vender, y otra gente que va a aprovechar el retroceso al ver la tendencia alcista va a comenzar a comprar. Entonces va a existir nuevamente esa acumulación. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que toda la gente que entró en compras en este punto, digamos que la mayoría, que si yo 9 de 10 ya hayan vendido, ya el mercado va a bajar nuevamente, comenzando su ciclo de distribución. Y así sucesivamente se va a producir estos ciclos de mercado o fases del mercado. Se ve sencillo, vamos a tener 3 fases, 3 ciclos: acumulación, manipulación, distribución, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver si los encontramos en el gráfico. Que creo que sí había. Más que nada, por ejemplo, aquí hay un caso más o menos similar. No lo vamos a topar de manera ideal, ojo, en el caso que hacemos los dibujitos es el caso ideal. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos una clara manipulación, una clara acumulación, perdón, porque a pesar de que el mercado vino en una tendencia bajista, ya, una tendencia bajista, aquí vemos cómo se detiene y no se define una tendencia clara. Ya, entonces existe una tendencia bajista, se detiene y comienza a enrangarse, a acumularse. Entonces aquí tenemos la fase o el ciclo de acumulación. Ya, tenemos acumulación. Ya, aquí puede que no haya existido mucha manipulación. Ya, digamos que mucha gente haya tomado este punto de aquí como soporte, haya puesto su stop loss cercano, y puede que lo haya sacado en stop loss, pero aquí no existe manipulación. ¿Cuándo podemos decir que existe manipulación? Cuando el mercado baja un poco más de lo previsto y sube, ya que es una toma de liquidez. Pero aquí no existe mucha manipulación y vemos cómo sube y entra la fase de distribución. Ya, la fase de distribución, que es cuando ya empieza a subir. Distribución. Entonces todos los que entraron en compra aquí van a comenzar a vender, y vemos cómo el mercado otra vez comienza a fluctuar. Se comienza a acumular, quizás no de la manera en la que vimos acá, pero vemos cómo no hace unos altos tan altos como los anteriores, y los mínimos tampoco son tan mínimos.
ya que los anteriores. Entonces esto aquí es una fase también de acumulación. Ya, quizás en este punto de aquí podemos decir que entra en manipulación, ya, porque puede que saque un poco de stop loss ahí, o incluso en esta parte de acá, bien, ya, en esta parte de acá que existe un poco de manipulación, porque la gente ve como el mercado viene rebotando en ese punto y dice, ah, mira, en este punto óptimo de venta puede que baje, pero no es así, va, saca stop loss incluso hasta un punto más alto que el último alto que generó. Entonces ahí saca, manipula, regresa. Ya incluso en este punto de acá también podemos decir que, digamos que como está en acumulación, la gente quiere entrar en compra, pero ¿qué vemos? Vemos cómo saca en stop loss y luego sube. Entonces aquí tenemos una parte de manipulación. Esta parte aquí. Podemos definirlo como manipulación. Entonces tenemos acumulación, distribución, manipulación, sube, ya sube, ya vemos cómo sube y hace creer a la gente que el mercado va a seguir subiendo. Vean, hace creer a la gente que el mercado va a seguir subiendo. Entonces esta es otra fase de manipulación. Baja, distribuye, acumula un poco aquí, quizás no es tan considerable, ya, y así sigue sucesivamente. Vean esto acá: acumulación, manipulación, distribución. Ahí está, y así podemos verlo de mejor manera para poder tener en cuenta en qué fase del mercado nos encontramos. Por ejemplo, si analizamos aquí, ya, este último tramo ya lo hemos analizado a lo largo del video, ya, pero actualmente vimos que cambió de tendencia bajista y se produjo una indecisión. No vamos a tomarlo como una fase del mercado. Bueno, esta partecita de aquí quizás sí, porque la estamos viendo a una hora, como acumulación, esto como distribución, y nuevamente está acumulándose. Entonces hay que esperar a ver qué hace el mercado. Como había mencionado anteriormente, si el mercado rompe esta parte, rompe esta consolidación y me hace un throwback chéverazo, vamos en compra. Pero si el mercado me rompe esa acumulación y me rompe este soporte, espero un pullback y entramos en ventas. Así. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que haya quedado claro, ya que retomamos y reforzamos conceptos como lo que son los break of structure, los rompimientos de estructuras, los IVOs, los rompimientos de estructuras internos, los strong point, los canales tendenciales, soportes, resistencias. Vimos conceptos nuevos como los CDC, choch, cambios de carácter, y finalmente los ciclos o fases del mercado, que son los que estamos viendo actualmente. Entonces no olvides de darle like y compartir este video para poder seguir generando y que me motives a poder enseñarte de esta manera. Entonces podemos decir que el próximo video será un repaso de la estructura del mercado y con ese finalizar esta etapa de análisis por estructura del mercado. Entonces, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¿Qué rayos es eso?